Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Antes de iniciar, confirmar por favor en el chat si me escuchan correctamente. Ok, ¿alguien más puede confirmar si me escuchan en el chat, por favor? Ok, me confirma Ana Lucrecia que se escucha correctamente, ¿es cierto eso, Ana? Muchas gracias, Ana. ¿Quién, algún otro compañero que me pueda confirmar si se escucha correctamente? Ok, excelente. Entonces, ahora que sabemos que no hay problemas con el audio, podemos comenzar con la clase de esta semana. Bueno, ¿qué vamos a estar viendo esta semana? Bueno, antes de comenzar con eso, eh, es- espero no hayan tenido mayor problema con la tarea de la semana anterior. Igual estuvimos en el foro ahí aclarando la mayor cantidad de dudas que pudimos y agradecerles a todos por la participación que tuvieron en el foro durante esta semana. Y bueno, esta segunda lección, esta segunda semana, los temas que vamos a estar tocando es, inicialmente vamos a estar viendo un poco acerca de lo que es graficación básica en R. No es el objetivo de esta lección tocar tocar tópicos ni intermedios ni avanzados en visualización de datos, ya que en el programa experto también hay un curso especializado en lo que es visualización de datos. En ese sí se va a ahondar muchísimo más, pero si queremos en esta segunda semana que ustedes tengan unos conceptos básicos y sobre todo que aprendan a utilizar las funciones que R provee para la visualización de datos. Y el segundo tema general que vamos a estar tocando es el de estructuras de control, que ya estaré explicando más qué es una estructura de control cuando lleguemos a ese segundo tópico del día de hoy. Entonces, para comenzar y mejorar la calidad del audio, voy a estar cerrando aquí el video. Ok, momento. Okay. Como les comentaba, lo primero que vamos a estar tocando es el tema de la... Por favor, el compañero Carlos, si puede cerrar la cámara. Muchas gracias. Vamos a estar tocando el tema de los gráficos en R. Los gráficos vienen a cumplir básicamente una función importante en el proceso de minería de datos en dos etapas. Tanto cuando se están explorando los datos, ya que nos permite pues, de una forma muy intuitiva ver si hay distribuciones dentro de los datos, si hay grupos dentro de los datos, ver cómo se comportan las variables. Y en la parte en la que queremos evidenciar los resultados de nuestro estudio. Okay, después cuando queramos evaluar el error, cuando queramos mostrar a un cliente los resultados, dependiendo del público que tengamos, será más apropiado el hacerlo desde un punto de vista gráfico. Ok, entonces vamos a ver primero cuáles son los paquetes que R nos provee para visualización de datos. Y los dos paquetes más importantes, hay muchísimos más paquetes, pero los dos paquetes más importantes son el paquete base de R, paquete graphics, que ese no hay necesidad de instalarlo, ya viene instalado con R, y otro que en particular es uno de mis favoritos, pero que sí
es un, por decirlo así, no es tan básico como el paquete graphics y que se aprende a profundidad en el curso de visualización de datos, que es el paquete ggplot 2. Okay. Pues vamos a ver un ejemplo pequeño, vamos a hacer esto, de cómo se ve un gráfico muy básico en R. Okay. Acá tenemos un gráfico de dispersión. Disculpe un momento. Acá tenemos un gráfico de dispersión en el que tenemos valores en el eje X y valores en el eje Y. Y como podemos ver, la instrucción que utilizamos para hacer esta clase de gráficos es la instrucción plot. Pero para verlo de mejor manera, mejor vamos a venir a RStudio. De acuerdo. Voy a hacer la aclaración porque normalmente no lo preguntan siempre con estos pequeños ejercicios. Y es R trae precargadas muchas tablas de datos que son famosas, ejemplos de literatura en estadística, con la que normalmente se utilizan justo para eso, para ejemplos, aprovechando que ya vienen cargadas con R. Una de esas es la tabla de datos caras. Ahora, ¿qué pasa si imprimimos la tabla de datos caras? Vamos a darnos cuenta que lo que esta contiene es o si queremos verlo de mejor forma, podemos venir a Helps, escribimos cars y vamos a ver que esta tabla de datos lo que contiene es dos variables numéricas. Una es la velocidad en metros por hora de un vehículo y el otro es la distancia en pies que el vehículo necesita para frenar. Es un estudio bastante viejo, es de los años 20, pero básicamente eso es lo que vamos a utilizar para hacer este primer gráfico. Vimos que tenemos solamente dos variables y es justo lo que le vamos a indicar al comando plot. Recordamos que podemos extraer una variable de un data frame utilizando el símbolo de dólar. Entonces vamos a decirle que el valor x del gráfico va a ser igual a cars$dist, o sea, la variable distancia, y el parámetro y va a ser igual a cars$speed, que sería la primera variable de la tabla. Cuando ejecutamos esto, R nos va a generar un pequeño gráfico como el que vemos acá, al que nosotros vamos a poder hacerle ciertos cambios estéticos, de ser necesario, para hacer que el gráfico sea más legible, para hacer que el gráfico tal vez siga el estilo de diseño de la empresa, que es algo que también se busca bastante. Pero en resumen, este es el gráfico más básico que podemos hacer en R. Okay, regresamos acá al documento. Y vamos a ver justo esto que les comentaba, y es de los atributos que podemos cambiar de nuestro gráfico. Okay, vamos a ver un ejemplo en el que tenemos otro gráfico, en el que, por ejemplo, a diferencia del anterior, podemos ver que tenemos un título, tenemos una etiqueta para el eje X, una etiqueta para el eje Y. Ok, a la compañera que me comenta que tiene un error, ¿podrías copiar y pegar en el chat toda la instrucción que estás ejecutando, por favor? Gracias. Es para poder ver el código que estás intentando ejecutar.
Ok, en este caso vemos que tenemos un título, tenemos dos colores de punto diferentes, los colores tienen relleno, no son esferas, son esferas como en el gráfico anterior. Y además tenemos algo interesante que es una línea que representa la recta de mejor ajuste para estos datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Ok, vamos a copiar el código acá. Recordarles que pueden copiar y pegar el código en RStudio si quieren tener las mismas salidas. Y en este caso vamos a explicar qué hace cada uno de los parámetros que estamos pasándole a, a esta función. Ok, en este caso tenemos la primera variable, que será la variable x, que como dijimos antes son los valores del eje x. Tenemos la variable y, que serán los valores para el eje y. Tenemos main, que sería el título principal, que sería la cabecera del gráfico. Tenemos xlab y ylab, que son respectivamente la etiqueta para el eje x y la etiqueta para el eje y. Tenemos también el parámetro xlim y ylim. Esto lo que va a definir es cuál va a ser el rango en el que se va a visualizar el eje x, el eje y. Por ejemplo, si vamos al documento, vamos a volver acá al estudio. También tenemos la variable col. En este caso lo que le vamos a indicar es de qué color van a ser nuestros puntos. Digamos, tenemos una pregunta en el foro. Ok, compañero Carlos hace una pregunta muy interesante. Y es que acá en el eje Y le estamos diciendo que empiece en 4 y termine en 25. Sin embargo, cuando vemos el gráfico, nos puede dar la impresión de que inicia en 5. En realidad no, porque el gráfico empieza desde la esquina. O sea, el gráfico estaría comenzando en 4, pero las etiquetas que R seleccionó para indicar puntos, el primero es el 5. ¿Okay? Entonces en este caso estamos viendo que el gráfico sí comienza en el 5, simplemente que la primera etiqueta que se le colocó es el 5. Comienza en el 4, pero la primera etiqueta que se le colocó es en el 5. Okay, tenemos la variable PSH, que lo que nos indica es el tipo de punto. En este caso, tenemos este punto que por decirlo de alguna manera es hueco, no tiene, si le damos color no indicaría todo el punto, sino simplemente el borde. En cambio, este otro tipo de punto sí sería un punto sólido. Acá vamos a ver, por ejemplo, que tenemos acá el tamaño del título. Es importante recordar que este no es un tamaño como, por ejemplo, un tamaño de fuente, no es como decir Arial 12 o Arial 15, sino que en este caso el tamaño que R le da por defecto es 1. Entonces, si queremos que él sea ligeramente más pequeño, vamos a bajar de 1 hasta 0, donde 0 sería que el título no se muestra, o vamos a aumentar, pero porcentualmente, el tamaño de las fuentes. Aquí vamos a ver que... Okay.
Entonces vamos a ejecutar este código y aquí vamos a poder ver el resultado que tenemos. Ok, mi compañero Javier nos hace una consulta acá, vamos a ver. Ok, Javier, en este caso tienes razón. Aquí debemos hacer un pequeño cambio, ya que estamos colocando en X la distancia y estamos diciendo que está en Y. Así que simplemente hacemos este cambio acá. Y ahora tenemos las etiquetas correctamente. Muchas gracias, Javier, por notar el error en el código. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que queremos hacer que los puntos no sean rojos sino azules. O queremos, por ejemplo, que el título sea mucho más pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es ir modificando esos parámetros para a su vez modificar nuestros gráficos. Acá tenemos un ejemplo en el que podemos ver cómo afecta cada uno de esos parámetros o qué afecta cada uno de esos parámetros dentro del gráfico. Podemos ver que, por ejemplo, el título afecta obviamente el encabezado, que este es el parámetro para definir el tamaño de fuente que va a tener nuestro gráfico en su título y otra serie de parámetros que podemos indicar. Ahora, ¿cómo funcionan los gráficos en R al menos con este paquete? Pues lo que hace es ir dibujando objetos y para eso podemos ejecutar este ejemplo bastante interesante en el que vamos a ver cómo va paso a paso R dibujando el gráfico según las instrucciones que le damos. Entonces, por ejemplo, si colocamos esto acá, simplemente estamos graficando puntos. Podemos colocar un polígono sobre esos puntos, luego otra serie de puntos, solamente que en este caso cambiamos la representación que tiene el punto por un símbolo de más, agregamos líneas, texto, una línea en el eje Y, un título, etiquetas para el eje X, etiquetas para el eje Y una pequeña leyenda que queda dentro del gráfico. Ahora, esto simplemente lo que quiere ilustrarnos es eso, cómo podemos ir haciendo gráficos más complejos, sobreponiendo en capas de estos gráficos. Como les digo, esto funciona así en este paquete base de R. Hay otros paquetes que tienen otras formas de crear esta composición en los gráficos. Y sobre todo es para que vean la gran variedad de funciones que tenemos para agregar diferentes tipos de figuras en un gráfico. Vamos a continuar por acá. Ok, tenemos otra tabla con la que vamos a dar un gráfico que les comento porque tal vez alguno no ha trabajado con esta tabla. Se trata de la tabla iris. Esta tabla la utilizamos en muchos ejemplos ya que es un clásico. Lo que tiene es la medida del ancho y largo del pétalo y el sépalo de tres tipos distintos de flores y la categoría de flor que estamos para cada uno de los casos. Entonces vamos, ¿cuáles son los pasos a seguir para hacer el siguiente gráfico? Vamos a mostrar ese gráfico primero.
sería este gráfico de acá, que lo que tendría es todas las flores, cada una con un color diferente dependiendo de su especie, y además una recta, que sería la recta de mejor ajuste, para cada uno de los grupos de flores. Entonces vamos a ejecutar el código y vamos a ir explicando paso a paso qué es lo que estamos haciendo. Ok. Vamos a borrar esto acá. Cuando quieran borrar un gráfico en R, pueden ir en la pestaña de plots, hacer clic en esta especie de escoba que tenemos acá. Damos clic en sí y ya se borra el gráfico. Igual con la consola podemos borrarla dando clic en la esquina superior derecha. Ok, para este gráfico estuvimos trabajando con el paquete base, pero para este otro vamos a utilizar un paquete llamado ArtColorView, que lo que nos provee son paletas de colores. A veces es un poco complicado, o al menos pues para mí personalmente, seleccionar correctamente los colores para el gráfico. Ese paquete nos provee una serie de paletas, tanto para datos cuantitativos como cualitativos, bastante interesantes y bastante agradables. ¿Qué vamos a decir en este caso? Con la instrucción BrewerPal vamos a decirle que nos dé 3 colores del set de colores llamado set1. Okay, entonces ejecutamos. Podemos ver que ahora dentro de paleta tenemos 3 colores diferentes en su representación en hexadecimal. Y como vimos antes, podemos indicar en R el color con el nombre, pero esto es bastante limitante, sobre todo porque básicamente los que vamos a poder memorizar son colores como amarillo, verde, negro, blanco. Pero en este caso vamos a tener más libertad cuando se representa de forma numérica o alfanumérica el valor de los colores. Okay, entonces tenemos 3 colores distintos, pero pasa que para poder darle un color a cada uno de los puntos, tengo que indicarle a R un vector con un color para cada uno de los puntos. Ok, Cintia nos pregunta si hay que instalar alguna librería para que corra. En este caso, Cintia, tendrías que instalar esta librería. Si no la tienes instalada, te puedes venir a la pestaña paquetes, instalar, copias el nombre acá y le das en install. Yo no lo voy a dar porque ya lo tengo instalado, pero una vez instalado simplemente ejecutas la función library para cargarlo y el código funcionará correctamente. Como les decía, tengo 3 colores, pero tengo que indicar cuál voy a utilizar para cada uno de los puntos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, si nos vamos a la tabla iris y ejecutamos un str, nos vamos a dar cuenta que la variable especies, que es la que quiero graficar, porque lo que quiero es con el color indicar de qué especie es la planta, es de tipo factor. Como vimos en la clase pasada, las variables de tipo factor se utilizan para indicar variables categóricas. En este caso, hay una peculiaridad de las variables factor, y es que si las convertimos a variables numéricas, pasa lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, asNumeric, que asNumeric es la función que utilizamos para convertir ya sea de texto a números o de otro tipo de dato a números. Le vamos a decir iris $especies. Ok, vamos a ver que lo que nos va a retornar es un vector con el número que correspondía a cada una de las categorías. Ok, en este caso entonces lo que podemos hacer es utilizar estos números para indicar de qué color va a ser cada uno de los puntos. ¿Por qué? Porque también R tiene una peculiaridad, y es que si recordamos, la semana pasada vimos cómo extraer valores de un vector. Y si indicamos el índice 1, él nos iba a retornar el primer valor del vector.
¿Qué pasa? Que podemos indicar ese índice cuantas veces nosotros queramos. Entonces, si durante lo largo del vector, durante una parte se repite el 1, todos esos van a corresponder al primer valor del vector. Entonces creo que lo vamos a ver mejor cuando ejecutemos colores y veamos que ahora tenemos en orden el color repetido para los que son de la primera especie, el color repetido para los que son de la segunda especie y el color repetido para los que son de la tercera especie. ¿Okay? Entonces ahora sí podemos, que ahora que tenemos nuestro color, podemos hacer el gráfico. Vamos a hacer este pequeño gráfico acá. Entonces podemos ver que tenemos los individuos rojos, los individuos azules y los verdes. Le indicamos que el título va a ser relación de largo del pétalo y largo del sépalo en orquídeas. Este tipo de flor son orquídeas. E indicamos los valores para el eje X y para el eje Y. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a indicarle una leyenda. La leyenda lo que nos va a decir es, nos va a dar en un texto qué representa cada uno de los colores. Entonces, en este caso, le voy a decir que en la leyenda, como si fuera un gráfico más, la debe colocar en el eje X en 1, que sería acá, y en el eje Y en 7.9. Le voy a decir que los textos que va a tener van a ser setosa versicolor y virgínica. Le voy a decir que la paleta va a ser igual a la que definí anteriormente, que solo tiene 3 colores. En este caso, porque solamente, vamos a generarla acá, porque solamente tengo 3 puntos a los que les tengo que dar color, ya no necesito los demás puntos. Y le voy a indicar aquí también el tipo de punto que voy a utilizar. Ok, hasta este momento tenemos este gráfico. No sé si tengan alguna consulta sobre esto, algo que no hayan entendido, algo que le podamos ayudar. Ok, continuamos. Y la siguiente parte del código no es tan necesario que la comprendan, pero simplemente queríamos ilustrárselos. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer un modelo de regresión lineal para cada una de las especies. Pero como vimos la semana pasada, podemos seleccionar, utilizando una expresión lógica, valores de la tabla. Entonces en este caso vamos a hacer una primera selección en donde vamos de la tabla iris, vamos a seleccionar todos los valores que en especie tengan setosa. Ok, tenemos una pregunta, vamos a ver. Ana nos pregunta si es necesario, pero voy a leer tu pregunta, dice, para poner los colores siempre se debe ir primero a la consola. No, Ana, en este caso yo los muestro en la consola para términos de que ustedes puedan verlos, pero no sería necesario. Vamos a ver, dice, nos pregunta Javier, ¿es necesario asignar a X y Y las variables o solo se puede especificar las variables directas? Supongo, Javier, que a lo que te refieres es a, en lugar de X es igual a esto y Y es igual a esto, colocar los nombres de las variables. Sí se puede hacer, aunque casi siempre se recomienda poner el nombre del parámetro para evitar confusiones después. Ok,
Ok, en este caso entonces, de nada Javier, gracias a ti por preguntar. En este caso vamos a filtrar de la tabla todos los que sean cetosas. Vamos a hacer nuestro modelo, no vamos a especificar necesariamente qué trata. Y vamos a utilizar la función addLine para colocarlo. Y esto lo vamos a repetir para los otros modelos hasta que logramos llegar a este gráfico. Ok, vamos a continuar con el documento. ¿Y cuál es el objetivo del gráfico de dispersión? Bueno, el objetivo del gráfico de dispersión es ver si hay relación entre las variables, ver si hay grupos dentro de las variables, pero el gráfico de dispersión tiene un pequeño defecto. Es que como vieron, la tabla iris tiene 4 variables y yo solamente estoy utilizando 2. ¿Qué quiere decir? Que estoy dejando mucha información de la tabla por fuera del gráfico. En este caso no sucede demasiado, pero puede pasar en otros problemas que si dejamos datos fuera de la tabla, la visión que nos da el gráfico de los datos se aleje bastante de la realidad. Entonces, para eso tenemos otro tipo de gráfico que se conoce como pairs, que lo que nos hace es comparar todas las variables contra todas las variables. Okay, entonces tenemos acá en este gráfico, podríamos leerlo de la siguiente manera, por ejemplo, este gráfico que podemos ver acá sería la relación, o perdón, tendría en el eje X el largo del sépalo y en el eje Y ancho del sépalo. Por ejemplo, este de aquí podríamos leerlo como en el eje X tendría ancho del sépalo y en el eje Y tendría largo del pétalo. Y así podríamos ir avanzando por toda la tabla y esta nos puede dar una visión más clara de lo que de cómo se comportan los datos. Por ejemplo, algo que podríamos ver con facilidad es que las variables que más tienden a confundirse entre ellas serían las versicolor y las virgínicas, mientras que las flores de tipo setosa siempre se distinguen bastante. En cualquiera de las medidas que se toman, se puede ver que el grupo de las setosas se encuentra bastante alejado de las demás. En el caso, por ejemplo, de un análisis predictivo o un modelo predictivo, esto nos podría ayudar a ver qué también discrimina las clases alguna variable. Por ejemplo, podríamos decir que las variables largo del pétalo y largo del sépalo discriminarían bastante bien, ya que podemos ver 3 grupos bastante bien definidos en las clases, que solo utilizando estas 2 variables. Pero ¿cómo hacemos este gráfico? Bueno, vamos a copiar el código y vamos a venir a RStudio. Ok, como en el caso anterior vamos a definir los colores y vamos a indicarle, en este caso, cuáles son las columnas de la tabla iris que quiero utilizar. Recordemos que la tabla iris, vamos a verla acá en la consola. Recordemos que la tabla iris tiene 5 variables, las primeras 4 numéricas y la última categórica. Pues bueno, para hacer este tipo de gráficos es obligatorio que nuestras variables sean numéricas. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar de la tabla iris las columnas de la 1 hasta la 4, como vimos la semana anterior. Vamos a de igual manera definir el título, tipo de punto, los colores que se van a utilizar y en este caso vamos a definir este otro parámetro que lo que nos dice es básicamente cuánto espacio tenemos que dejar arriba o abajo del gráfico y lo vamos a utilizar para después agregar la leyenda. Okay, entonces agregamos esta parte del gráfico. Vamos a ver. Okay, un momento.
Listo. Acá lo que nos hacía falta es cargar una librería que se llama Scales, que ya viene instalada con R, que es la que nos va a permitir utilizar la función alfa. Esta función alfa lo que nos ayuda es a darle transparencia a nuestros colores. ¿Por qué en este caso es importante utilizar transparencia? Porque si tenemos dos puntos que están muy cerca, es posible que un punto tape al otro y nos dé una impresión falsa, por ejemplo, de que dos clases están bien separadas, cuando en realidad es que hay muchos puntos detrás de otra capa de puntos. Entonces, en este caso, le damos una transparencia del 40% para poder ver un poco cuáles son los puntos que hay detrás de ellos y ver si son de otro color y si hay confusión entre las clases. Bueno, ahora vamos a indicarle la leyenda. Vamos a ejecutar todo en un solo. En la que podemos ver un poco más pequeño, podemos ver cómo el rojo representa acetosa, el azul a versicolor y el verde a virgínica. Bueno, les decía, esto es un gráfico bastante útil que nos permite ver la relación de todos contra todos de variables numéricas en una tabla y nos ayuda a tener una visión más general del gráfico. Aquí vamos a saltar al siguiente tipo de gráfico. En este caso, nos pregunta Cintia qué es lo que hace el parámetro OMA. El parámetro OMA, que es este que tenemos acá, lo que hace es indicarnos cuánto espacio en blanco tenemos que dejar tanto arriba como abajo, como a la izquierda, como a la derecha del gráfico. En este caso estamos dejando más espacio en blanco abajo porque es en donde vamos a colocar la leyenda. Pero dependiendo de lo que vayamos a hacer, esos valores van a cambiar. En este caso dejamos un espacio de 9 en la parte de abajo porque ahí es donde vamos a colocar la leyenda, entonces no queríamos que se solapara sobre el gráfico, que es algo que puede pasar si no le damos suficiente espacio. No sé, Cintia, si aclaré todo. Correcto, correcto. Como mencionó la compañera, estamos hablando que ese parámetro lo que nos dice es cuál va a ser el tamaño de los márgenes del gráfico. Ok, vamos a ir con otro tipo de gráfico, en este caso el gráfico de barras. El gráfico de barras es especialmente útil cuando queremos comparar individuos. En este caso vamos a trabajar con un momento. En este caso vamos a trabajar con la tabla estudiantes. Tabla estudiantes es una tabla con la que habíamos trabajado también la semana pasada. Vamos igual a ver cuál es el contenido de la tabla. Listo. Ok, en la tabla ejemplo estudiantes lo que tenemos es las notas en 5 materias diferentes de 10 estudiantes. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar los gráficos de barras para comparar el rendimiento de estos estudiantes. Así que en este caso vamos a venir acá.
Y a pesar de que es bastante sencillo, vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, acá leemos la tabla de datos. Acá lo que vamos a hacer es pedir una paleta de colores y vamos a pedir usar solamente el color número 2. ¿Por qué? Porque en este caso nuestro gráfico es de un solo color, pero la función brewer_pal tiene la peculiaridad de no dar menos de 3 colores. Entonces vamos a pedir la paleta y vamos a usar solamente el color número 2, que sería el azul. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es, en este caso, lo que queremos graficar es la variable matemáticas y vamos a transponer esa variable en nuestra tabla de datos. ¿Cómo se va a ver esto después? Bueno, se va a ver de la siguiente manera, en el que nuestra variable, que era una columna, ahora pasa a ser una fila. Y por último, vamos a pasarle esa matriz a nuestra función barplot. Vamos a indicarle el nombre que queremos que tenga el título, el color que se va a utilizar y vamos a pasarle cuál va a ser el nombre de cada una de las columnas. Y este va a ser datos $X porque justo ese es la variable que contiene los nombres de los estudiantes. Entonces ejecutamos esta función, vamos a ampliarla un poco más. Entonces podemos ver el rendimiento de los estudiantes para la materia matemáticas. Entonces a simple vista podemos ver que Ana, José e Inés son los que tienen las notas más altas en matemáticas, mientras que Luis es el que tiene las notas más bajas. Okay, básicamente este gráfico nos ayuda a eso, a comparar individuos o a comparar clases también, pero tiene la ventaja de que de forma visual es bastante sencillo encontrar al menos los valores máximos y los valores mínimos. Vamos a regresar a la presentación. Vamos a ver otro tipo de gráfico que es bastante utilizado, que es el gráfico de pastel. Okay, hacer el gráfico de pastel en R es sumamente sencillo. Lo que vamos a utilizar es, vamos a definir la variable que vamos a graficar. En este caso son valores que nosotros simplemente colocamos. Esos valores también podrían ser una variable de nuestra tabla, siempre y cuando sea numérica. Vamos a colocar en otra variable las etiquetas que va a tener cada uno de los grupos. Recordemos que el gráfico de pastel lo que nos permite es justo eso, comparar grupos. Entonces vamos a colocar una etiqueta para cada grupo. Vamos a pedir una paleta con 5 colores azules. Esto lo que quiere decir es que vamos a tener 5 tonalidades de azul diferentes. Y por último vamos a utilizar la función py para crear nuestro gráfico. Que es importante también tener claro que los valores que tenemos acá no es como en el gráfico anterior, en el que tal vez teníamos las notas. Normalmente estos gráficos van a ser el resultado de un conteo, pero en este caso no tenemos mayor problema porque estamos indicándole directamente los valores. Ok, vamos a hacer este otro ejemplo que es un poco más complicado. Vamos a copiar el código. Igual si pueden leer las instrucciones del documento y ejecutar por su parte el código, eso ayudaría bastante como ejercicio.
Entonces vamos a ir paso a paso construyendo este gráfico. Para esto vamos a utilizar la tabla que ya hemos visto antes, que es la tabla iris. Ahora, ¿qué pasa con esta tabla? Pues que tiene 150 observaciones y 50 son para cada una de las especies. Eso quiere decir que si hacemos nuestro gráfico de pastel va a estar dividido en 3 porciones exactamente iguales. Por lo que vamos a pedirle a R que nos dé de esas especies, nos dé 75 seleccionadas al azar. Entonces cuando vamos a ver qué nos quedó en muestra, vamos a ver que ahora tenemos diferentes tipos de flores seleccionadas al azar. Y como en un gráfico de pastel normalmente lo que vamos a presentar son conteos, vamos a realizar ese conteo utilizando la función table. Y vamos a ver que en este caso quedaron 23 setosas, 25 versicolor y 27 virgínicas. Que cualquier consulta que tengan pueden hacerla a través del chat. En este otro caso vamos simplemente a ordenar esta distribución para que quede ordenada de mayor a menor. Ahora lo que vamos a hacer es, sabemos que tenemos 27 virgínicas, tenemos 25 versicolor y 23 setosas, pero lo que queremos también es mostrar de las 75 que tenemos, qué porcentaje representa cada especie. Entonces esto lo podemos hacer con la función propTable, que lo que nos va a hacer es regresar el porciento. Ahora, este porciento, como ven, está bastante complicado de leer, ya que tiene muchos decimales. Entonces, utilizando la función round, vamos a indicarle que solamente tenga 2 decimales. Y como queremos darlo en términos porcentuales, esto lo vamos a multiplicar por 100. Entonces vemos que la virgínica representa el 36%, versicolor 33% y setosa 31%. ¿Cómo lo vamos a colocar como etiquetas? Vamos a convertirlo a texto y le vamos a agregar el símbolo de porcentaje. Lo vamos a hacer con la siguiente instrucción y vamos a tener algo como lo siguiente: 36% en texto, 33% en texto y 31% en texto. Ahora vamos a definir colores. En este caso va a ser una paleta de 3 verdes. Y los porcientos que definimos anteriormente lo vamos a pasar como las etiquetas del gráfico de pastel. Entonces en este caso podemos ver que tenemos los porcientos como etiquetas y que podemos agregar también como leyenda que representan cada uno de los colores. Entonces vamos a ver cómo hacer este tipo de gráfico. Es bastante claro y bastante sencillo de hacer. Podemos hacerlo directamente desde el código de R. Entonces no sé, alguna duda, alguna consulta. Entonces continuamos. No sé, Javier, si puedes replantear tu pregunta. No la estoy entendiendo. Ok. El siguiente gráfico que vamos a ver vamos a regresar al estudio para aclarar las dos preguntas de los compañeros. Vamos a ver la de Javier, dice:
Ok, Javier, ya entiendo tu pregunta. Ok, en este caso decidimos que fueran tres colores del mismo tonalidad, pero podían ser tres colores diferentes. Por ejemplo, en lugar de usar la paleta de verdes, podríamos usar la paleta, una que me gusta bastante, que es set 1, y hubiéramos tenido un gráfico con tres colores distintos. Es simplemente seleccionar en este caso una paleta que se, que se parezca más a lo que estamos buscando. En este caso yo prefiero que tengan tonalidades semejantes. Ahora, en el caso de la pregunta de Cintia, Cintia, con la función legend fue que colocamos las etiquetas de los colores. En este caso lo que estamos diciéndole es que lo coloque en la parte superior izquierda, que los nombres que vamos a utilizar se encuentran ya guardados en una variable arriba, que los colores van a ser los mismos que utilizamos para el gráfico y que le vamos a colocar como título, en este caso, especie 2 puntos. ¿Okay? Entonces ahí fue donde colocamos la leyenda con los nombres de las especies. Ok, entonces el siguiente gráfico que vamos a ver es un gráfico que es bastante útil, pero que puede ser bastante engañoso a veces, aunque es de mucha utilidad. Estamos hablando del gráfico de cajas y bigotes, o gráfico de cajas, o boxplot, muchas formas de las que se conoce este gráfico. Este gráfico lo que nos permite es identificar varias cosas. Uno, si mis datos mi variable está sesgada tanto a la derecha como a la izquierda, y si existen lo que se conoce como valores atípicos dentro de mis datos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que tengo una encuesta en la que le pregunto el salario a las personas en el centro de una ciudad y de repente alguien gana una cantidad fuera de lo usual. Puede deberse a que la persona que recolectaba los datos se equivocó y colocó dos ceros de más. Puede deberse a que la persona en realidad tiene un salario muy alto. No. O puede deberse también a un error en la lectura de los datos o otro tipo de errores. Entonces, esto nos ayuda a identificar este tipo de datos que puede que sean casos particulares o, como en la gran mayoría del caso sucede, puedan deberse a errores de registro. Sobre todo cuando se trabaja con datos viejos es normal que este tipo de cosas sucedan en donde se agrega un cero de más o un cero de menos, y pues este gráfico nos ayuda a detectarlos. La instrucción para crear este gráfico es sumamente sencilla. Vamos a decirle cuáles son las variables que voy a graficar. Recordamos que la tabla iris tiene 5 variables, 4 numéricas y una categoría. Vamos a seleccionar solamente las primeras 4, que son las numéricas. Vamos a indicarle el color. Vamos a decirle que los puntos, los outliers o los puntos que representan valores atípicos o anormales, sean de color negro, y vamos a indicarle un título en el que vamos a poder ver un gráfico como este. O también podemos jugar un poco más con el gráfico y decirle, por ejemplo, que en esta horizontal igual true, lo que estamos diciendo es que lo rote. Por ejemplo, con este las igual 1, lo que estamos diciendo es que también gire las etiquetas de los textos. Básicamente es la misma información, solo que cuando las etiquetas son muy largas, a veces vale la pena girar el gráfico para que se puedan leer mejor. Okay. Vamos a continuar con un gráfico bastante interesante y bastante útil, sobre todo cuando empezamos a hacer exploración para ver qué variables podrían ser buenas predictoras y cuáles variables no.
algo que se utiliza bastante es no colocar. Ok, vamos a ver la pregunta que nos hacen acá. Correcto, Cintia nos hace una pregunta y es sobre esta función de acá que hace. Y sí, esta sería el equivalente al OMA que vimos anteriormente. Esta lo que nos dice es hacia dónde debemos dejar espacios. Y en este caso dejamos más espacio hacia la parte izquierda del gráfico para que se pudieran colocar sin problemas los textos. Muchas gracias, Cintia, por la observación. Pero básicamente es eso, le estamos diciendo que deje más espacio a la izquierda para poder colocar los textos. Que como les decía, cuando seleccionamos variables para un problema predictivo, siempre se busca que las variables no estén altamente correlacionadas entre sí porque podrían estar aportando la misma información. Una forma muy sencilla de ver esto es graficando la matriz de correlaciones. Entonces primero vamos a RStudio, vamos a borrar esto, vamos a cargar el paquete Corplot, en este caso tenemos instalado, lo vamos a install package, vamos a instalar, listo, cargamos el paquete y nos dice que está en su versión 0.84. Vamos a calcular la matriz de correlación para la tabla iris. En este caso, igual vamos a omitir la quinta columna porque recordemos que esta columna es categórica. ¿Okay? Vamos a tener entonces aquí la matriz de correlaciones y la función corplot. Simplemente tenemos que pasarle la matriz de correlaciones que vamos a graficar. Hacemos el gráfico y tenemos un gráfico bastante bonito en el que podemos ver que entre más grande sea el punto, más alta es la correlación, ya sea positiva o negativa. Entre más azul sea el punto, más fuerte positivamente es la correlación, y entre más rojo sea el punto, más fuerte negativamente es la correlación. Entonces, por ejemplo, podemos ver que variables como el largo del pétalo y el largo del sépalo están fuertemente correlacionadas. Entonces, es posible que tal vez en un modelo predictivo no valiera la pena colocar ambas, porque puede que nos estén aportando información similar. Hay diferentes formas en las que podemos ver el gráfico de correlaciones. Acá podemos seleccionar con el parámetro method, por ejemplo esta de colores, que nos viene a dar la misma información pero de forma visualmente distinta. Ok. Entonces vamos a comenzar con el segundo tema general de la clase del día de hoy, que serían las estructuras de control. Okay. ¿Cómo podemos entender una estructura de control? Bueno, una estructura de control es una instrucción que, como nos dice el texto, modifica la forma en la que se ejecuta nuestro código. Aquí vamos a venir, vamos a hacer estudio, vamos a borrar acá. Ok, la primera estructura de control que vamos a ver, vamos a concentrarnos en dos estructuras de control que son las principales en R, y vamos a enfocarnos en que comprendan correctamente su uso. La primera que vamos a utilizar es la sentencia if o un si condicional, que lo que nos permite es
que como resultado de una evaluación lógica, como vimos la semana anterior, cuando decimos una expresión lógica, estamos hablando de x es mayor que 3, y es igual a 5. Ese tipo de expresiones que nos pueden dar como resultado solamente positivo o negativo, true o false. Lo que vamos a decir es que dependiendo de si el resultado de esa operación es true o false, se ejecute un trozo de código o se ejecute otro trozo de código. Entonces vamos a ver acá un pequeño ejemplo. Ok, acá vamos a declarar una variable x que tiene como valor 5 y vamos a ejecutar la siguiente instrucción. Si x es un valor menor a 0, vamos a hacer que x ahora valga menos x. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un número negativo, por ejemplo, vamos a ver acá un ejemplo rápido, y es igual a menos 3, y yo coloco menos y, lo que voy a tener es el valor de el valor de y positivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que si se diera el caso en el que x fuera menor que 0, voy a ejecutar esta instrucción de aquí. Y para esto vamos a colocar acá adentro también un pequeño mensaje que dice se ejecutó el código. Vamos a correr este código de aquí y vamos a ver que nuestra única salida fue X. No tenemos ningún mensaje, ya que nuestro código no se ejecutó. El código que se encuentra dentro de estas llaves no se ejecutó porque el valor de X no es menor a 0. Okay, vamos a colocar, por ejemplo, ahora en X un valor negativo como menos 9. Vamos a ejecutar el código y vamos a ver que ahora tenemos el letrero que nos dice que sí se ejecutó el código y tenemos como resultado que X ahora vale 9. Ok, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda, alguna consulta. Ok, Ana, con mucho gusto. Ok, vamos a repetir la explicación. En este caso, tenemos una estructura que se llama if, que vamos a definirla de la siguiente manera. Vamos a borrar esto acá. Vamos a colocar if, vamos a abrir paréntesis, vamos a abrir llaves y cerrar llaves. Ahora, dentro de los paréntesis voy a colocar una expresión lógica. Recordemos que las expresiones lógicas son aquellas que pueden darme como resultado verdadero o falso. Por ejemplo, si yo aquí en la consola pregunto si x es mayor que 2, voy a tener como resultado verdadero. Si pregunto si es mayor que 90, voy a tener como resultado falso. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto aquí si x es mayor que 10, y dentro de este trozo de código, dentro de estas llaves coloco un código que, por ejemplo, imprima la frase x es mayor que 10. Cuando ejecute mi código,
voy a ver que no voy a tener salida porque x no cumple con ser mayor que 10. Ahora, si yo cambiara, por ejemplo, el valor de x por el de 20, ahora vemos que sí tenemos una salida porque sí se cumple esa condición. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si mi condición se cumple, este trozo de código se va a ejecutar, y si mi condición no se cumple, este trozo de código no se va a ejecutar. ¿Okay? Esto puede parecer bastante simple ahora, pero vamos a ver que gracias a esta estructura vamos a poder anidar una serie de condiciones que nos van a permitir que nuestro código se comporte de manera más dinámica. Okay, vamos a seguir acá con un ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo. En este ejemplo vamos a utilizar otra estructura que siempre viene junto con el if, que es el else. Dijimos que, vamos a cambiar esto acá por un cat. ¿Ok? Dijimos que cuando ejecutemos el if, si esta condición es verdadera, se va a ejecutar este segmento de código que vemos acá marcado en azul. Ahora, si el resultado es falso, también tenemos la opción de indicarle este trozo de código de acá con un else. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si el resultado es verdadero, voy a ejecutar este. Si el resultado es falso, voy a ejecutar este. En este caso, lo que estamos diciendo es que si x es mayor que 0, vamos a imprimir el mensaje, el valor es mayor que 0. Y si x es menor que 0, vamos a imprimir un mensaje que dice, el valor es menor que 0. ¿Okay? Entonces, seleccionamos todo el código y ejecutamos. Vamos a ver que en este caso, que vamos a colocar esto bien, acá tiene que ser un mayor que 0. Ok, vamos a ver que en este caso nos dice que el valor es menor que 0 porque tenemos un menos 2. Si colocamos un 2, vamos a ver que el valor es mayor que 0. Ok, entonces hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Recordemos, cuando la expresión que colocamos entre paréntesis sea positiva, o sea verdadera, perdón, el resultado va a ser, se va a ejecutar el primer segmento de código, y si es falsa, se va a ejecutar el segundo segmento de código. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Ok, entonces continuamos. Ok, vamos a ver esta otra estructura, que es igual a lo que ya vimos, solo que en este caso vamos a aumentar un poquito más la complejidad. Porque vamos a consultar, a preguntar cuál de los números en la variable a, b o c es el número mayor. Ok, entonces primero vamos a definir una primera sentencia que dice que si a es mayor que b y a es mayor que c, esto significa que de los tres números a es el mayor, voy a imprimir a es el mayor, o en este caso el valor de a, que sería 3. Si no, resulta que a no es el mayor, o significa que esta expresión dio como resultado falso, voy a venir acá al else
Y dentro de este else voy a colocar otro if. Esto es algo bastante común y que nos da bastante flexibilidad. En la que voy a preguntar entonces si B es el mayor. ¿Cómo sabemos si B es el mayor? Porque B es mayor que A y también es mayor que C. Si se cumple que sea positivo, voy a imprimir B es el mayor, en este caso 7. Y si esta expresión fuera negativa, voy a imprimir C es el mayor, en el que C en este caso sería 9. Entonces ejecutamos este código y vamos a ver que nos dice que 9 es el mayor. Si por ejemplo aumentamos esto a 17, nos dice que 17 es el mayor. Ok, entonces podemos ver que no solo podemos tener un if y un else, sino que también podemos colocar indefinidamente un if dentro de otro hasta lograr solucionar el problema que tengamos. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Ok, entonces podemos continuar. Aquí vamos a ver esta otra expresión en la que lo que vamos a hacer es solucionar el siguiente problema. Tenemos un valor y queremos definir en qué cuadrante se encuentra este valor. Por ejemplo, si el valor de x es positivo y el valor de y es positivo, va a estar en el cuadrante número 1. Si el valor de x es positivo pero el de y es negativo, va a estar en el 2. Y así vamos a ver para los demás cuadrantes cómo se comporta. Acá tenemos un diagrama que nos va a decir qué es lo que vamos a hacer. Ok, si x es mayor que 0, vamos a venir hacia este lado. Vamos a preguntar si y es mayor que 0. En caso de que sí, entonces va a estar en el cuadrante 1. En caso de que no, va a estar en el cuadrante 4. De igual manera, por ese otro lado, si la primera pregunta de que si x es mayor que 0 dio falso, vamos a preguntar si x es mayor que 0, si y es mayor que 0, disculpen. Si la respuesta es positiva, va a estar en el cuadrante 2 y si no, va a estar en el cuadrante 3. Y esto expresarlo en código R es bastante sencillo. Vamos, por ejemplo, a definir x, que va a ser 5, y y, que va a ser menos 3. Vamos a definir estas dos variables. Y entonces vamos a hacer una pregunta general, que va a ser este if de aquí, que es x es mayor que 0. Podemos ver dónde inicia y dónde termina la expresión. Dentro de este if, en el caso de que sea positivo, vamos a colocar este otro pequeño if, que es el equivalente a este que podemos ver acá en el gráfico. Y en caso de que sea falso, vamos a ejecutar esta otra instrucción. Entonces, si ejecutamos todo nuestro código, vamos a poder ver cómo, dependiendo de los valores que le demos a nuestro código, el resultado va a ser diferente, todo basándonos en las condiciones que podemos ver. Ok, entonces podemos ver que con el if podemos decidir si se ejecuta o no un pedazo de código, pero hay algo que es muy importante y es el poder repetir una instrucción. Bueno, en R hay diferentes formas de repetir una instrucción, pero una que es una de las más útiles es a través de ciclos. Ok, aquellos que tengan experiencia en otros lenguajes de programación, el ciclo for, que es el que vamos a estar estudiando hoy, en R se comporta de manera bastante diferente a otros lenguajes
de programación, es más parecido a tal vez a un for each que a un for, pero en este caso le llamamos for. Vamos a ver un ejemplo sencillo que nos va a ayudar a entender esto. Vamos a definir un vector con edades y vamos a Carlos nos pregunta en el foro, no sé Carlos, si me puedes replantear tu consulta, no la comprendo. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a definir un vector de edades y lo que vamos a decir es que de cada una de las edades, que a cada una de las edades le aplique este código. ¿Qué quiere decir esto? R va a tomar una edad, por ejemplo la primera, la va a colocar dentro de la variable edad y va a ejecutar este código. Por eso pueden ver que acá lo tengo en plural y aquí lo tengo en singular, porque lo que va a hacer es tomar el 12, asignárselo a edad y ejecutar este código. Y así va a hacer con cada uno de los valores del vector hasta que se termine el vector. Entonces, si ejecutamos este código, vamos a ver que para cada uno de ellos él imprimió el mensaje. La edad es, por ejemplo, la edad es 12, la edad es 15, la edad es 43, 65. Ok, Carlos, comprendo tu pregunta. Y sí, correctamente, efectivamente. Ok, Carlos, lo que nos pregunta para todos es que cuando definimos el ejemplo de los cuadrantes, el compañero Carlos tiene una observación bastante interesante y es que si tenemos que hacerlo manual o que si podemos hacer una consulta directa, por ejemplo, haber utilizado la función max de R o la función min o alguna otra función de otra plataforma. Y sí, en la práctica eso es lo que estaríamos utilizando, pero la idea del ejemplo es simplemente mostrar el funcionamiento de la estructura. Va a haber muchos casos en los que algo que les enseñemos tal vez no sea la forma más práctica, pero su objetivo es eso, es ser un ejercicio, pero efectivamente compañero hay formas mucho más prácticas de hacerlo, pero la idea es ejemplificar el funcionamiento de la estructura en este caso. Ok, muchas gracias por la pregunta. Ok, entonces como les decía, esta estructura lo que va a hacer es tomar cada uno de los valores de edad e ir imprimiéndolos uno por uno. Aquí vamos a buscar un ejemplo un poco más complejo. Ok, tenemos este otro ejemplo. En el que le voy a decir que para cada uno de los valores que me va a devolver esta función, sec-along edades, sec-along edades, lo que me va a devolver es un vector numérico con los números desde el 1 hasta el largo del vector. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi vector tiene 9 campos, va a ser un vector desde el 1 hasta el 9. Eso quiere decir que esta variable i en el for va a tomar todos los valores de uno en uno desde el 1 hasta el 9. Y va a ir haciendo la siguiente ejecución. Va a imprimir la variable que se encuentra en el índice i, que sería en el primer caso 1, en el segundo caso 2, es edades i, que como vimos la semana anterior, si dentro de las llaves indicamos un valor numérico, vamos a extraer un valor.
Entonces, la primera vuelta vamos a extraer el valor 1, la segunda vuelta el valor 2 y el valor 3, pero esto es más fácil entenderlo cuando vemos la salida que genera. Entonces ejecutamos este código y vamos a ver cómo se repite las 9 veces esta pequeña instrucción que nos dice que la edad en el índice 1 es el 12, en el índice 2 es el 15 y así hasta llegar al índice 9. No sé si tengan alguna duda, alguna consulta. Ok, entonces. Ok, sí, Freddy. Freddy nos pregunta sobre esta función setAlone. Es una función que ya viene incluida dentro de R base. No necesitamos instalar ningún paquete para poder utilizarlo. Ok, la compañera Cintia nos hace una pregunta muy interesante y es ¿qué es lo que hace este barra n? Este barra n lo que hace es que al final de la impresión se haga un salto de línea. Eso quiere decir que, por decirlo así, se dé una especie de, podríamos decir un enter entre impresión e impresión, pero creo que la mejor forma de ejemplificarlo es ejecutándolo sin esto. Vemos que si no colocamos este salto de línea, la impresión se hace toda de corrido y se hace bastante difícil de leer. Como en este caso, si ejecutamos con el salto de línea, vamos a ver que cada una de las impresiones se hace en una línea diferente. Entonces ese es el objetivo de imprimir al final este barra n. Ok, de nada, Cintia, gracias a ti por la pregunta. Ok, cuando... Ok, Freddy nos hace una pregunta. Ok, Freddy nos dice cómo es el mejor camino para ir conociendo todas las funciones de R. Freddy, por experiencia personal te puedo decir que la documentación de R es muy completa. Ahí vamos a poder encontrar no solamente la descripción de las funciones, sino ejemplos de cómo se usan. Y la pestaña de Helps de R es bastante útil, sobre todo aún con los años de utilizar el lenguaje. A veces a uno se le puede descubre funciones nuevas o se le puede olvidar cómo se utilizaba alguna, se va rápidamente la documentación y en eso son bastante cuidadosos los desarrolladores de R para documentar correctamente el que hace cada una de las funciones. Pero sí te recomiendo la ayuda de R. Pocos lenguajes de programación tienen documentaciones tan completas como lo tiene R. Ok, vamos a seguir con este otro ejemplo, en el que vamos a tener igual un vector con edades. Vamos a definir una variable a la que le vamos a decir acumulador, que se va a encargar justamente de eso. Cada una de las vueltas del vector, él va a ir acumulando la suma de las edades. Eso lo que quiere decir es que en cada vuelta va a agregarse el valor de la edad, como podemos ver aquí, y después va a imprimir la edad y va a decir la suma de las edades anteriores. Aunque igual esto se entiende mejor cuando se ve la salida, en donde podemos ver que recorremos todas las edades del vector y a su vez vamos acumulando la suma de estas edades. Esa es la función de un acumulador. Ir guardando ya sea la suma o la multiplicación, casi siempre la suma, de valores a lo largo del ciclo. Ok, vamos a ver esta otra instrucción, en donde en lugar de un acumulador lo que vamos a utilizar es un contador.
viene a ser lo mismo, una variable, simplemente que la mecánica es diferente. Porque al contador lo que vamos a hacer es sumarle 1 cada vez que demos una vuelta dentro del ciclo. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver que cuando imprimimos el contador, él va a ir aumentando en una unidad cada uno de de las vueltas del ciclo. Ahora, esto es importante porque esto podemos condicionar. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos colocar dentro de un for también 1, 2 o la cantidad de if que queramos, para en este caso solamente contar cuáles de las edades cumplen con la condición de ser mayores o iguales a 18. Entonces vamos a recorrer las edades, vamos a colocar un if y vamos a ir acumulando las edades que sean mayores a 18. Seleccionamos el código, lo ejecutamos y a diferencia del caso anterior, vemos que de las edades él ignora todas las que no cumplan con esta condición de ser mayor de 18. Ok, Ana Lucrecia nos pregunta si el sec-along es igual que el acumulador. No, Ana, en este caso sería muy similar a un contador. Él nos va, si utilizamos el sec-along como en el ejemplo anterior, vamos a ir teniendo, por ejemplo, esa variable i que nos va a decir en qué vuelta estamos, pero en el caso del acumulador no, porque el acumulador, como vemos acá, no guarda los valores como 1, 2, 3, 4, 5, sino lo que va guardando es la suma de las edades. Entonces él iría creciendo dependiendo de los datos, por ejemplo 43, 108, 186. Entonces en ese caso, como tú lo dices, sí se parecería, pero a un contador. Muchas gracias, Ana, por tu pregunta. Ok, ahora podemos operar sobre vectores, pero también lo podemos hacer sobre matrices. Ya que vamos a ver un ejercicio clásico de la programación, que es el recorrer una matriz. ¿Ok? Recordemos que las matrices tienen dos. No te preocupes, Ana, más bien muchas gracias por tu pregunta. Recordemos que las matrices tienen dos índices, por decirlo de alguna manera, uno para indicar las filas y otro para indicar las columnas. Entonces, en el caso del vector, solo necesitábamos un for, porque solamente necesitamos un índice. En este caso vamos a necesitar dos índices, por lo que vamos a tener que utilizar dos for. El primero va a tener una variable que se llame i, que va a ser todos los valores desde 1 hasta la cantidad de filas que tenga mi matriz. En este caso van a ser 5. Y el segundo va a tener j, que va a ser todos los valores de 1 hasta la cantidad de columnas, que va a ser 5 también. Entonces, ¿qué es lo que se va a ejecutar acá adentro? Es igual, más sencillo, cuando ejecutamos el código. Entonces aquí vamos a poder ver cómo entramos en la primera vuelta, el primer ciclo del for de afuera, ejecutamos 5 veces el for de adentro, del 1 hasta el 5, saltamos a la segunda ejecución del for de afuera, hacemos 5 ejecuciones en el de adentro, y cómo así vamos avanzando y vamos listando cada uno de los valores del vector, perdón, de la matriz. ¿Ok? Otra cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, listar la cantidad o contar la cantidad de números pares que hay dentro de la matriz.
Esto también podemos hacerlo con un Esto también podemos hacerlo con un contador y un if, en el que le vamos a decir que cuando se cumpla que el módulo de la división del número entre 2 sea igual a 0, cuente en más 1 la cuenta que ya tenemos. En este caso vamos a ver que dentro de la matriz tenemos 12 valores pares. Que no sé si con esa instrucción tengan alguna consulta, alguna duda. Ok, entonces podemos continuar. Y por último es importante que tengamos presente algo que creo que puede causar duda, es que el comportamiento en la gran mayoría de cosas de un data frame es igual que el de una matriz. Casi cualquier instrucción que apliquemos sobre una matriz la vamos a poder aplicar sobre un data frame. Y en este caso no va a ser diferente. Por ejemplo, imaginémonos que queremos calcular la media de las notas de matemáticas de los estudiantes. Entonces, en este caso podríamos, utilizando un acumulador, hacer la suma de toda la columna y después realizar la división. Aquí vamos a ver que se comportaría exactamente igual que un vector. En este otro caso, si queremos también ver cuántas notas dentro de todos los estudiantes son menores a 67.5, podemos hacerlo igual recorriendo como si se tratara de una matriz, preguntando si el dato es menor a 67.5, y en caso de que esto fuera verdadero vamos a ir incrementando en 1 nuestro contador para al final darnos cuenta que hay en este caso, vamos a ver, 50 valores que cumplen con el ser menores a 67.5. Entonces no sé si tengan alguna consulta, alguna pregunta sobre los temas de la clase del día de hoy. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver, tenemos una consulta, dice. Vamos a ver. Ok, vamos a ver que tenemos varias consultas acá en el chat. Aquí tenemos básicamente 3 consultas, disculpen que las termino de leer, dice. Ok, vamos a contestar, dice. Vamos a ver que son bastantes, estoy leyéndolas. Ok, vamos a ver primero Javier.
nos pregunta qué es la función scatterplot 3D. Bueno, la función scatterplot 3D es una función que nos permite hacer gráficos en 3 dimensiones. Vimos que en clase que podemos hacerla para el eje X, Y, y scatterplot 3D nos permite hacerla para ejes Y y Z. Es una función bastante sencilla de utilizar y que van a tener que utilizar en la tarea. Pero simplemente pueden buscar ayuda en la pestaña Helps de R o colocar el nombre de la función en internet y van a ver que su uso es bastante sencillo. Vamos a ver acá otra pregunta, dice: ok, Carlos nos pregunta cómo hace para guardar, supongo Carlos que pregunta los materiales de la clase. Pues Carlos, supongo que no deberías tener ningún problema para poder descargarlos. Simplemente les das tecla derecha, les das guardar como y ahí seleccionas en qué lugar de tu máquina quieres que se descarguen. Pero sí está abierto para que ustedes puedan descargarlo. Y con respecto, ok, en ese caso, también Carlos, deberías poder darles tecla derecha y guardar como y ahí te aparezca la opción de poder guardar las presentaciones. Ok, también para los que preguntaban sobre Scatterplot 3D, es una función de un paquete que tiene el mismo nombre, así que tienen que instalar ese paquete, Scatterplot 3D. Ok, bueno, perfecto, excelente. Entonces con esto estaríamos dando por terminada la clase de esta semana. Cualquier duda o cualquier consulta, estamos tramitándolas a través del foro. Recordarles que la entrega de esta tarea sería hasta la segunda semana del mes de enero, que es cuando se retoman las lecciones. Y por mi parte, pues despedirme, desearles a todos una buena semana y un muy buen fin de año. Muchas gracias.